Un multimillonario sufre un infarto en público. Solo el chico negro sabe RCP. El hombre se desplomó. Un jadeo agudo, un tambaleo hacia adelante, y luego se desplomó en la acera frente a la torre Laxbank, con una mano apretada sobre el pecho. La gente gritaba, los teléfonos alzaban el vuelo, algunos grabando, otros intentando marcar números que no podían marcar con la suficiente rapidez. El cálido sol de Ellington Heights se reflejaba en la torre de cristal que tenía detrás, su sombra cayendo como un testigo silencioso sobre la escena. Micah Jordan acababa de doblar la esquina, sus zapatos raspaban la acera, su mochila se hundía por el peso de los libros de texto abarrotados y los cuadernos arrugados. Parpadeó una vez, registrando la figura caída, y luego otra vez, esta vez más rápido, cuando reconoció al hombre que jadeaba. Roland Greaves. El nombre se registró antes que el rostro. Había visto ese rostro antes, en la televisión, de fondo en las ceremonias de inauguración, en los folletos de los centros comunitarios que presumían de revitalización e inversión. Pero ahora, ese mismo rostro estaba contraído por el dolor, los labios pálidos, las venas marcadas y latiendo en el cuello como cuerdas demasiado delgadas. La gente a su alrededor se quedó paralizada. Algunos retrocedieron, murmurando con ansiedad. «¡Llamen al 911!», logró alguien. ¿Le está dando un infarto? Dios mío, es Roland Greaves. Pero nadie se acercó a él. El cuerpo de Micah sí. Dejó caer su mochila contra el cemento con un golpe sordo. Sus manos ya se movían antes de que su mente se diera cuenta. Sus piernas lo llevaron a través de la multitud, pasando junto a un hombre que instintivamente apartó a su hijo, y a través del círculo cada vez más apretado de curiosos que ya habían decidido que eran espectadores en ese momento, no participantes. Se arrodilló junto al multimillonario, ignorando la sensación de calor que irradiaba el pavimento. El pecho de Roland apenas se elevó. Sus dedos se contrajeron débilmente a sus costados. La piel alrededor de sus ojos se había vuelto de un pálido gris azulado, y su respiración era entrecortada. Micah miró a su alrededor. No había ayuda, ningún movimiento, solo manos temblorosas sosteniendo los teléfonos como escudos. «¿Señor? ¿Me oye?», Srenia preguntó Micah con voz firme pero baja. No hubo respuesta, solo esa respiración superficial y sibilante. Un conductor, mayor, con bigote y tembloroso, se apresuró a ponerse al lado del multimillonario, intentando sin éxito desbloquear su teléfono. Su etiqueta decía «Theo». Sus dedos resbalaban por la pantalla. Se acaba de caer. Yo no... Lo tengo, dijo Micah. Pide ayuda. Entrelazó los dedos. Presionó las palmas sobre el pecho del traje. Contó. 1, 2, 3, 4, 5. La multitud se quedó en silencio. Algunos se acercaron, con los ojos abiertos, atraídos por la valentía del chico arrodillado al sol. La mente de Micah filtró el caos. Se concentró en el ritmo. 30 compresiones, presión constante, codos bloqueados. Inclinó la barbilla de Roland y volvió a comprobar su respiración. Seguía débil. Reanudó las compresiones, con el sudor goteando por la sien y las manos doloridas por el esfuerzo. Había pasado más de un año desde aquella clase de RCP en el centro comunitario de Ellington Heights. Darnell lo había arrastrado a ello diciéndole: «Nunca sabes cuándo el mundo podría lanzarte lo peor y preguntarte si estás listo». Micah no le había creído. No en aquel entonces. Darnell había sido el hacedor, el protector. Micah era solo el callado que mantenía la cabeza gacha y esperaba que el mundo no lo notara demasiado. Pero ahora, él era todo lo que tenía. Otra comprobación. Seguía sin pulso. Theo finalmente conectó la llamada a los servicios de emergencia, con la voz quebrada al dar la dirección. «Roland Greaves, no respira bien. Date prisa». Micah siguió adelante. 27, 28, 29, 30. Le ardían los brazos. Su pecho subía y bajaba. Le dolían las rodillas contra la acera, pero no se detuvo. Cada movimiento de sus manos era como devolverle la vida a un hombre que, hasta entonces, había sido intocable. Pero allí no había dinero ni influencia en la junta directiva. Solo músculo, aliento y tiempo. Y el tiempo se desangraba. Entonces, ahí, una sacudida. El cuerpo de Roland se estremeció bajo las manos de Micah. Su pecho se estremeció ligeramente, su respiración superficial pero presente. Sus ojos parpadearon,
no abiertos, pero respondiendo. Maika se acercó. «Vas a estar bien», le susurró al oído. «Solo aguanta. Alguien te necesita todavía». Las sirenas aullaron a lo lejos. Los neumáticos chirriaron. La multitud se apartó cuando 2 paramédicos corrieron hacia ellos, con sus uniformes azules brillantes brillando al sol. Agnos, protocolo completo. Yaj attack. ¿Y si todo el ataque hubiera sido una distracción? 2 noches después, mientras Mika yacía en la azotea de su complejo de apartamentos contemplando el cielo nocturno, oyó el sonido apagado de pasos detrás de él. Se giró, sobresaltado, pero era solo Travis, subiendo las escaleras cojeando, con una pequeña bolsa de patatas fritas en la mano. «Últimamente vienes mucho por aquí», dijo Travis, sentándose a su lado con un gruñido. «¿Estás bien?» Maika no respondió de inmediato. Se quedó mirando las luces parpadeantes de la ciudad, el viento era fresco y le hacía crujir la sudadera. «Creo que me está buscando», dijo Maika finalmente. Travis se puso rígido. «¿Seguro?» «No lo sé, solo lo siento, como si algo se moviera a mi alrededor, pero no puedo verlo». Travis guardó silencio durante un buen rato. «Eres inteligente, Maika», dijo finalmente. «Pero la inteligencia no impide que el poder te domine. Si este hombre cree que vale la pena encontrarte, no es por lo que hiciste, es por lo que cree que sabes». Maika lo miró. «Pero yo no sé nada». Travis suspiró y le entregó las fichas. «Quizás no, pero eso no importa mucho cuando los ricos se ponen nerviosos». A la mañana siguiente, el canal de comunicación cifrado de Roland se activó por primera vez en 6 meses. Era de un antiguo contacto, un hombre llamado Cyrus Vale, antiguo ingeniero jefe de Turindale, un fantasma dado por muerto tras desaparecer tras la denuncia del proyecto Agnos. El mensaje era breve, una sola línea parpadeando en texto blanco. «El chico sabe más de lo que crees. El proyecto Agnos ya no está contenido». Roland se quedó sin aliento. Su pulgar se cernía sobre la pantalla. ¿Cómo? Cyrus tenía acceso a sistemas prototipo de alto nivel, software experimental de mapeo emocional diseñado para probar la resonancia conductual. Si Maika había estado expuesto a Agnos, o peor aún, si había sobrevivido a la exposición, su mente daba vueltas. Se levantó de la cama del hospital demasiado rápido, activando las alarmas, pero no le importó. Emmett entró corriendo momentos después. «Señor, ¿qué ocurre?» Roland le tendió la tableta. «Cyrus. Envió un mensaje». Emmett lo leyó con los ojos entrecerrados. «¿Es real?» «Demasiado real». Esa noche la habitación de Roland había sido violada. La seguridad estaba desconcertada. No robaron nada, ni tecnología, ni discos duros, ni siquiera historiales médicos. Excepto por una cosa, una pequeña foto enmarcada en la mesita de noche de Roland. Lo mostraba de niño, de pie junto a su padre, la mano de su padre sobre su hombro, ambos sonriendo. Debajo, una frase grabada en tinta dorada: «El dinero se pliega, pero el tiempo se despliega». Roland se quedó mirando el espacio vacío de la mesa un buen rato. Alguien quería que sintiera esto. Alguien le recordaba que su pasado, su familia, no estaba enterrado. ¿Y si el proyecto Agnos había tocado de alguna manera a la familia Jordan? Si este chico, este Maika, había sido arrastrado de alguna manera, entonces todo estaba a punto de derrumbarse. Porque si el proyecto Agnos había tocado de alguna manera a la familia Jordan, entonces todo estaba a punto de derrumbarse. Maika vio por primera vez el sedán blanco un martes. Estaba estacionado frente a su escuela, con el motor en marcha y las ventanillas subidas, y el conductor apenas era visible tras los cristales tintados. Al principio no le dio importancia. Solo era otro coche en el constante ir y venir de los que recogían a los niños después de la escuela, pero volvió a aparecer al día siguiente. Y al siguiente. El jueves, vio al hombre del abrigo gris. Estaba de pie junto a las máquinas expendedoras del supermercado de la esquina, fingiendo leer el periódico. Pero sus ojos no recorrían la página. Estaban fijos en Maika, que salía con una bolsa de arroz y mantequilla de cacahuete. Cuando Maika se giró bruscamente para comprobar si era solo su imaginación, el hombre ladeó la cabeza, cerró el periódico y salió sin comprar nada. El corazón de Maika latió con fuerza durante todo el camino a casa. La sensación no era solo nerviosismo, era algo más pesado, algo más frío. El mundo cambiaba a su alrededor, y los adultos habían empezado a hablar con acertijos. «Maika»,
dijo el director Halbert, llamándolo a su despacho a la mañana siguiente. La severidad habitual del hombre dio paso a una especie de cautelosa curiosidad. Nos ha impresionado su liderazgo. El incidente con el señor Geller, en especial. Se necesita cierta madurez para asumir ese cargo. Micah parpadeó. Solo hice lo que cualquiera haría. Tal vez, respondió Halbert lentamente juntando las manos. O tal vez tienes algo que otros no tienen. Te estamos observando de cerca, Micah. Tienes potencial. Pero no lo sintió como un elogio. Lo sintió como una prueba. Como si el director no lo estuviera felicitando, sino buscando fallas. Esa noche, después de ayudar a 2 niños más pequeños con las hojas de ejercicios de álgebra en el centro comunitario, Micah regresó a la escuela a buscar su cuaderno de dibujo olvidado. Su casillero no estaba cerrado con llave. Dentro, escondido bajo el borde de su libro de texto, había un sobre manila sencillo, sin nombre, sin remitente. Dentro, una sola memoria USB y una nota escrita a mano en mayúsculas. Reproduce esto en privado, no confíes en nadie. A Micah se le revolvió el estómago. Sostuvo la memoria como si le ardiera en la mano. Durante horas se sentó en su habitación mirándola, con las cortinas corridas y las luces apagadas. Esperó a que el tío Travis se durmiera en el sofá, luego se escabulló al garaje y sacó el viejo y polvoriento portátil de su tío de un contenedor. El disco duro encajó con un clic. Solo había un archivo. Vid agnos log 03.mov. Micah dudó un momento y luego pulsó el botón de reproducción. La pantalla parpadeó mostrando unas imágenes de vigilancia granuladas en blanco y negro. Una habitación grande, estéril y sin ventanas, paredes cubiertas de equipo médico y monitores brillantes. La fecha y hora marcaban 3 meses atrás. Micah se acercó. Roland estaba en la imagen, de pie junto a varios ingenieros con batas blancas. Señaló una camilla en el centro de la habitación. Un niño yacía inconsciente en ella, no mayor que el propio Micah. Sobre la cabeza del niño, un extraño dispositivo circular flotaba, pulsando suavemente con una luz azul. El audio estaba apagado, pero la urgencia en la voz de Roland era clara. Micah contuvo la respiración. La escena era real, cruda. Entonces el chico de la mesa se sobresaltó. Se incorporó en medio del procedimiento, como si algo profundo y aterrador lo hubiera despertado, y susurró una frase, ronca y precisa. El dinero se pliega, pero el tiempo se despliega. La transmisión se cortó. Micah se quedó paralizado. Esa era la frase, su frase, la que la gente susurraba que había murmurado al salvar al hombre que se estaba ahogando. Pero no recordaba haberla dicho. Su mente daba vueltas. ¿Quién era ese chico? ¿Por qué la frase coincidía con la suya? ¿Qué era este lugar? Y entonces lo entendí. Grupo Turingdale. Darnell solía hablar de una clínica que gestionaban en un almacén del centro. Oportunidades de desarrollo, la llamaban. Ofrecía equipo y exámenes gratuitos a niños de zonas de bajos recursos. Había sonado demasiado bueno para ser verdad. Y ahora parecía una trampa. Micah recordó a Darnell como voluntario allí, justo antes de su accidente, justo antes de que todo cambiara. A la mañana siguiente, Micah no fue a la escuela. En cambio, esperó a que el tío Travis regresara de su turno de mañana y lo confrontó en la cocina, en voz baja, conteniendo la respiración. Sé lo de Turingdale. Sé que Darnell trabajaba con ellos. Vi un video. Travis, que estaba sirviendo café, se quedó paralizado a mitad de la operación. Le temblaba la mano. El silencio se prolongó demasiado. Se supone que no debes saber nada de eso, dijo finalmente. Micah dio un paso al frente. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba en ese centro? ¿Qué estaba haciendo? Travis suspiró y se sentó, presionándose las sienes con los dedos. Intentaba revelar algo. Esa clínica no se trataba de ayudar a niños. Les hacía pruebas, silenciosamente, ilegalmente. Usaban un protocolo, algo llamado Agnos, aprendizaje de IA aplicado a centros de empatía para adolescentes. Lo llamaban potenciar el potencial, pero era control, Micah. Control mental. Micah sintió una opresión en el pecho. ¿Y yo formaba parte de ello? Travis asintió a regañadientes. Darnell te trajo una vez. Dijo que era para una prueba básica. Tenías 6 años. No lo recuerdas, pero te escanearon el cerebro. Y según Darnell,
Tu patrón era diferente. Resistivo. Fuiste el único que no respondió como querían. Micah se tambaleó. El suelo se inclinó bajo sus pies. No era un simple espectador. No era un simple niño valiente. Formó parte de ello desde el principio. Travis se levantó y desapareció en la trastienda. Minutos después, regresó con una pesada caja de seguridad metálica. No sabía qué hacer después de la muerte de Darnell, dijo. Así que mantuve esto escondido. Dentro de la caja había fotografías, algunas granuladas, otras más nítidas, de niños conectados a máquinas. Historiales médicos. Un documento impreso con la etiqueta Agnos Protocolo completo. Micah hojeó las páginas. Diagramas de ondas cerebrales, gráficos que mapeaban las tasas de respuesta emocional, notas sobre los umbrales de supresión de la empatía. Esto no era ciencia, era manipulación, lavado de cerebro, en niños. De repente, la idea de salvar a alguien no parecía heroísmo, lo sentía como un efecto secundario. Micah metió los archivos en su mochila, con el corazón latiéndole con fuerza de furia y miedo. Nos estaban utilizando, murmuró, y Darnell intentó detenerlo. Esa noche, una fría llovizna cubrió las aceras. Micah estaba sentado solo en su habitación, mirando la memoria USB que aún estaba en el escritorio. No oyó el suave zumbido de un vehículo afuera. No notó la figura a lo lejos que lo observaba desde la línea de árboles. Roland lo había encontrado, no en persona. Todavía no, pero a través de alguien más. Emmett, el chico que una vez se burló de Micah durante la clase de gimnasia. El mismo que se había quedado callado después del incidente con Geller. Ahora aparecía en el callejón afuera del edificio de Micah, golpeando la ventana como lo había hecho 1000 veces antes. Micah la abrió con cautela. ¿Qué haces aquí? Emmett no sonrió con sorna. Estaba pálido, conmocionado. Él me envió, dijo. Roland, dice que eres el único que puede detenerlo ahora. Que estabas destinado a terminar lo que tu hermano comenzó. Micah lo miró fijamente, atónito. ¿Qué? Emmett sacó algo de su abrigo, una pequeña tarjeta doblada. En él, con letra clara, había una sola frase. Necesito que termines lo que tu hermano empezó. Micah subió al jardín de la azotea con pasos pausados. El zumbido de los drones de seguridad apenas se oía por encima del suave susurro del viento que se filtraba entre las jardineras de cristal. Sobre él, la ciudad se extendía como una placa de circuito brillante bajo un cielo oscuro, limpia, fría, conectada. Había cámaras alineadas en la barandilla de la terraza, pero ninguna transmitía en directo. Todo estaba cifrado, bajo llave. Esta reunión no estaba destinada a la vista del público. Roland Greaves estaba de pie cerca del borde, de espaldas, con la postura rígida bajo un abrigo de lana gris. El hombre parecía más delgado de lo que Micah recordaba, su piel más pálida, sus movimientos más lentos, pero sus ojos, al girarse, aún ardían con esa agudeza calculadora. Micah se detuvo a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Una agarraba una pequeña memoria USB, suave y cálida por el calor de su palma. No te traje aquí para amenazarte, dijo Roland, con voz tranquila pero clara. A pesar de lo que pienses, Micah ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué? Los labios de Roland se curvaron en algo que intentó ser una sonrisa, pero nunca llegó a sus ojos. Porque eres la variable que nunca resolvimos. Micah no respondió. Esperó. El proyecto Agnos, continuó Roland, acercándose a un banco bajo rodeado de hiedra espesa, se creó para enseñar empatía a las máquinas. No solo reacciones, no solo simulaciones, comprensión emocional real, pero por mucho que refinaran nuestros modelos, no pudimos superar esa última brecha. ¿Y qué pensaste?, preguntó Micah. ¿Que usarías a niños como Darnell para resolverlo? Roland hizo una pausa, con un destello de culpa en el rostro. Pensábamos que los niños eran la clave. Pura emoción, filtros sin desarrollar. Nos equivocamos. El sistema podía imitar sentimientos, pero nunca sentir de verdad. Podía responder al dolor, pero no comprenderlo. Tú, de alguna manera, rompiste el modelo. No hice nada más que sobrevivir, dijo Micah rotundamente. Exactamente. Roland dio un paso al frente. Sobreviviste a la información, a las exposiciones. No solo eso, influiste en el sistema sin ser parte de él. Los ingenieros lo llamaron la anomalía Micah. Hiciste vacilar a la IA. Introdujiste incertidumbre, emoción inclasificable. El corazón de Micah latía con más fuerza,
pero su rostro permaneció sereno. ¿Y qué? ¿Quieres estudiarme ahora? Roland suspiró sentándose en el banco. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus gafas. No quiero hacerte daño. Quiero aprender de ti. Imagina lo que significaría. Máquinas que realmente puedan entender lo que sentimos. No más guerras. No más división. Sistemas que podrían mediar en conflictos globales porque realmente entienden lo que está en juego. Micah sacó la memoria USB de su bolsillo y la levantó. El metal brillaba en la luz tenue. Esto, dijo, es lo que está en juego. La expresión de Roland se ensombreció. ¿Qué es eso? La última pieza, respondió Micah. De la caja de Darnell, enterrada bajo el panel del suelo de su armario. Probablemente pensaste que se había destruido con el resto. Se acercó lentamente y colocó la memoria USB en la repisa de piedra junto a Roland. Es una prueba. Agnos no solo falló, sino que dañó a la gente. Degradación neuronal en docenas de sujetos de prueba. Niños. La mayoría desaparecieron sin dejar rastro, sin prensa, sin nombres. Simplemente se fueron. Roland extendió la mano para coger la memoria USB, pero se detuvo, con las yemas de los dedos flotando. No sabía que había llegado tan lejos, dijo en voz baja. Micah lo miró fijamente. Entonces no te molestaste en mirar. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El zumbido de la ciudad se hizo más fuerte, como si esperara. Lo haré público, dijo finalmente Roland. Publicaremos los documentos internos. Admitiremos los juicios. Cerraré los laboratorios. Pagaremos indemnizaciones a las familias. Que conste en acta, dijo Micah. Roland asintió. Que conste en acta. Todo. Micah retrocedió un paso, observando al hombre que una vez intentó moldear el futuro como un escultor con arcilla. Pero algo en Roland había cambiado. Si era culpa o miedo, Micah no lo sabía. Tal vez ambos. Pero por ahora era suficiente. En las semanas siguientes, la historia estalló como una tormenta de fuego. Documentos filtrados, testimonios de denunciantes, imágenes clasificadas de las primeras simulaciones de Agnos. Todos los titulares conducían a Roland Greaves. Renunció a su puesto de director ejecutivo discretamente, alegando problemas de salud, y desapareció de la vista del público. Algunos decían que se había ido a Suiza. Otros murmuraban que se había internado en un instituto privado para recibir tratamiento neurológico. Nadie lo sabía con certeza, pero Micah nunca se puso delante de una cámara. Le pasó la memoria USB, junto con los documentos de apoyo, a un grupo de exingenieros de Agnos que habían dejado el proyecto años atrás y ahora trabajaban como denunciantes. Ellos hablaron, dijeron nombres, expusieron los juicios, los encubrimientos, los niños desaparecidos. Micah lo observó todo desde los tranquilos rincones de su barrio. Ningún periodista llamó a su puerta. Ninguna cámara lo siguió a la escuela. Era exactamente como él lo deseaba. Las cosas en la escuela cambiaron, pero no de la forma que la gente esperaría. No hubo desfiles, ni pancartas, ni multitudes con los ojos abiertos. Solo silencio. Algunos estudiantes susurraban a sus espaldas, pero la mayoría dejó de mirarlo. Algunos incluso asintieron al pasar. Un profesor, el señor Alder, le dedicó una sonrisa vacilante en el pasillo. Micah se la devolvió, solo una vez. Su tío Travis sacó la vieja bicicleta del almacén y la arregló. Incluso le puso un asiento y una palanca de cambios nuevos. Los fines de semana, trabajaban juntos en el centro comunitario, reconstruyendo el ala de salud que estaba en mal estado. Se le cambiaría el nombre en honor a Darnell, pero no habría ceremonia. Un día, mientras vaciaba lo último del armario de suministros, Micah encontró un pequeño sobreacolchado dirigido a él con una letra pulcra. Dentro había una carta. Sin remitente. Micah, no me conoces bien, pero conocía a Darnell. Discrepábamos en casi todo, pero lo respetaba. Tenía razón sobre ti. No lo vi entonces. Lo veo ahora. Emmett Bale. Dentro de la carta doblado, había un pequeño dispositivo plateado del tamaño de una moneda. Micah le dio vueltas en la mano, inseguro. Esa noche, se sentó solo en su habitación y activó el dispositivo. La proyección era granulada, antigua, pero la voz era inconfundible. Darnell. Oye, comenzó la grabación con una risita. Si estás viendo esto es que las cosas se complicaron, me lo figuraba. Siempre hacías demasiadas preguntas.
A Micah se le encogió el pecho. Se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. No sé dónde termina todo esto, hombre, pero te conozco. No necesitas poder para cambiar el mundo. Tienes algo que no pueden programar, algo que el sistema sigue olvidando. Una pausa. Luego, Micah va a cambiar el mundo. No con poder, con algo que no pueden programar, el corazón. Micah no lloró. Simplemente se quedó allí sentado, quieto, con el sonido de la voz de Darnell resonando mucho después de que el mensaje se desvaneciera. Una semana después, incrustó el dispositivo en la pared central de la nueva clínica. Nadie lo vio hacerlo. Ningún discurso, ninguna placa, solo una mano presionándolo contra el ladrillo antes de alisar el cemento. Retrocedió y miró la pared, en silencio. Ningún titular lo cubría. Nadie sabía qué había dentro. Pero estaba allí. Una promesa. Y por primera vez, cuando la gente lo miraba, no veían a un chico negro tranquilo. Vieron a un superviviente. Un testi. Los guardias inundaban el sector. Se oyeron disparos. Kaelen corrió, aferrado al prototipo, mientras Arik regresaba a la terminal. Kaelen llegó al nodo de enlace ascendente justo cuando las alarmas alcanzaban su máximo. Una pantalla se encendió. Carga. En curso. «Vamos, vamos», murmuró. Detrás de él, 2 guardias doblaron la esquina. Se agachó detrás de una caja, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, un destello verde. Carga completada. Se giró para correr, pero algo en su interior lo sabía. Corrió de vuelta a la entrada del laboratorio. La última persiana metálica estaba casi sellada. A través del pequeño cristal, vio a Arik, desplomado contra la consola, con la sangre manándole del costado. Kaelen golpeó el cristal con la palma de la mano. «Arik». Arik levantó la vista lentamente. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Levantó una mano y articuló las palabras con dolorosa claridad. «Termina». En 24 horas, el mundo dio un vuelco. Kaelen permaneció inmóvil junto a una ventana polvorienta en la biblioteca abandonada mientras el cielo afuera estallaba con truenos. La lluvia trazaba lentas líneas sobre los cristales rotos, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña pantalla parpadeante del viejo portátil que Zion le había ayudado a reanimar. Los titulares se multiplicaron como la pólvora. Archivos de Bexley Cloud confirmados como auténticos. Las protestas en Delmer se expanden por todo el país. Denunciantes de Bexley Dynamics se presentan. Le temblaban los dedos mientras se desplazaba, no por miedo, sino por incredulidad. Los archivos cifrados por los que lo habían arriesgado todo para liberar ya no estaban ocultos. Estaban por todas partes. Planos, cadenas de correo electrónico, registros de pruebas. Cada uno de ellos era prueba de los experimentos que Bexley había realizado, de cómo habían convertido a niños desesperados en sujetos de prueba en su guerra privada para comercializar el pulso eco. Detrás de él, Zion se removía en la cama improvisada que habían construido con libros apilados y mantas rescatadas. La respiración del chico más joven era superficial, pero más regular que en semanas. Kaelen había calculado la fuga en función de su fiebre, esperando a que Zion se estabilizara antes de activar la descarga. Tenía que ser entonces, o no. No podía arriesgarse a que ambos se desmoronaran a la vez. Un golpe, un ritmo cauteloso, rompió el silencio. El corazón de Kaelen latía con fuerza contra su pecho. Se movió rápido, cerró el portátil y se pegó a la pared. Una sombra cruzó el borde del pasillo. Luego, una voz. «Kaelen», dijo el hombre en voz baja y firme. «No estoy con Bexley. Soy periodista. Tenías razón. En todo». Kaelen se quedó quieto. Su voz era apenas un susurro. «Demuéstralo». Una pausa. Entonces el hombre dio un paso adelante, con los brazos en alto, desarmado. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con la mirada cansada tras unas gafas de montura metálica y una credencial de prensa sujeta al cuello. Del bolsillo interior de su abrigo, sacó lentamente un periódico doblado y lo arrojó al suelo entre ellos. Kaelen se agachó para recogerlo. Allí estaba, un titular extendido en la portada: «El chico que recuperó el futuro». Su propia imagen, aunque borrosa, era inconfundible. De pie con Zion junto a una terminal parpadeante, rodeados de maquinaria rota y luz robada. «Quiero ayudarlos», dijo el periodista. «Podemos sacarlos de aquí a ambos».
Nuevas identificaciones, salvoconducto, lo que necesiten. Los expusieron. La gente quiere ayudar ahora. Kaelen estudió el rostro del hombre, buscando cualquier señal de engaño. «Solo quiero una cosa», dijo con voz firme. «Atención médica permanente, para mi hermano. No solo por ahora, para siempre». El periodista asintió. «Hecho». Fiel a su palabra, en 48 horas, Sion ingresó en un hospital de verdad con un nuevo nombre. Kaelen observó a través del cristal cómo su hermano yacía conectado a máquinas que realmente funcionaban. Se acabaron las pastillas caducadas. Se acabaron las clínicas clandestinas. Una habitación limpia, sábanas blancas, médicos de verdad. Pero la paz no llegó fácilmente. Kaelen no siguió el plan de escape del periodista. En cambio, desapareció de nuevo, llevándose solo el abrigo que llevaba puesto y un libro. Un viejo libro de tapa dura con páginas ahuecadas, donde ahora yacía escondido el prototipo de pulso eco. No se lo confiaba a nadie, todavía no. El dispositivo no era solo un arma, era una llave, para acceder a la energía, a la manipulación de la memoria, a un poder que ningún gobierno ni empresa debería poseer sin control.